Señor. Fabi, ¿puedes revisar ahí que se esté viendo y escuchando? Porfa. Por favor, Revisa, a ver. acá. La luz. Listo. Listo, yo ahorita te aviso. Bueno, muy buenas tardes a todos, o buenas noches ya. Estamos en uno de los programas nuevos que estamos haciendo con ayuda de Cris Armas. Es el tema de charlando y hablando de tecnología. Entonces tenemos un tema que estamos proponiendo con Crisar para el tema en general yo lo puse instalar o no instalar Linux, Crisar. Entonces acá nos está acompañando Crisar desde México, nosotros acá estamos desde Colombia. Gracias, Crisar, por acompañarnos. Hola, Cris. Sí, cuéntame. El tema es interesante. Listo, ya te escucho. ¿Ya me escuchas? Sí, ya te escucho. Ok, disculpa. Tranquilo. Te decía que muchas gracias por la invitación. Y sí, como comentas, planteamos el tema principalmente para poder saber exactamente qué es lo que necesitamos hacer antes de decidir si quiere instalar el sistema. Sí, señor. Esa es la típica duda, ¿no, Crisar? Eso no es nuevo y siempre ha sido la eterna pregunta, ¿no? Pues todo nuevo usuario que llega a los grupos de Facebook normalmente hace esa pregunta. ¿Qué versión instalo, no? Sí. Y lejos de qué versión instalan, primero tendrían que tomar esa decisión de si lo van o no instalar. Sí. Yo generalmente le digo mucho a la gente bueno, ya empezó bien, ya tiene la motivación. Primero, antes de preguntar, pues por lo menos sí definir cuál es la metodología. Nosotros generalmente recomendamos monte una máquina virtual y empieza a explorar, pero también como ya hemos construido tanto material, Crisar, al pasar de estas semanas, porque no ha sido tampoco meses, yo también le digo a la gente, vea, dependiendo de su máquina, le sugiero, veas estos videos, vea estas evaluaciones y después que haga, instale por ejemplo una máquina virtual, pero todo parte también es de la necesidad de las personas, ¿no? Claro, una cosa es tener el interés y la otra es tener ya la necesidad. Una cosa es que tienes el interés de querer hacer eso y la otra es que tengas una necesidad para pasar a ese punto. El tema parte principalmente de si tienes tiempo o no, o si tienes conocimiento o no. Sí. Ahí son las dos cosas, ¿no? Uno la necesidad y otro el conocimiento, que son dos cosas que pueden jugar en contra, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, normalmente en una empresa cuando decide incursionar en Linux es porque alguien ya les comentó que tiene muchas ventajas, que es cierto,
pero no les han dicho que el personal necesita la capacitación adecuada para poder operar el sistema. Sí, sí, digamos, yo siempre les digo, por ejemplo, a mis clientes, específica para ello. sí, yo generalmente le digo a mis clientes, listo, usted puede hacer muchas cosas con software libre, pero tenga en cuenta que tiene que invertirle un poco y le tiene que invertir realmente a capacitación y en la gente para que esto sea exitoso, ¿no? Sí, es correcto, o sea, no por ser un software libre significa que es gratis, ¿no? O sea, yo creo que el principal punto es la confusión del free, sí, que en realidad es free, es de libertad, no de economía. De libre, es realmente libre, la palabra significa punto. Libre. Exacto, pero todos lo entienden por gratis. Por gratis. Ese es el problema, no son softwares que no tengan un costo implícito, o sea, directamente no tienen un costo, ¿no? Porque puedes descargar cualquier versión, casi, llegar a instalar. Se refleja en la capacitación, el personal que debe estar bien informado del sistema para poderlo operar, o tú mismo que quieres cambiarte de sistema para hacer algo de tu trabajo. Por ejemplo, muchos nuevos desarrolladores y pentesters que dicen, vámonos directo a Linux para hacer esto. Es padre, ¿no? Pero tienes el tiempo, tienes las ganas de aprender algo nuevo para poderlo hacer. Si no cuentas con eso, con tiempo y con ganas, va a ser muy difícil que el sistema te sea funcional, y vas a terminar tirando la toalla y diciendo, es que es una basura porque nunca funcionó lo que quise hacer. Exacto, hay que el tiempo siquiera de leerlo. Exacto, es que inclusive yo siempre le digo a la gente, olvídese que esto es igual o similar a Windows, o sea, esto es otra cosa completamente diferente, entonces parta de ahí. Entonces, en principio, digamos, hay una ganancia grande cuando usted tiene la disposición. ¿Listo? Eso es una ganancia enorme. Pero vuélveme uno también lo que dice Cris Armas. No es gratis, es libre. El costo del sistema operativo relativamente sí es cero. El sistema operativo, pero la mano de obra, la ingeniería, la capacitación y todo, tiene un valor que puede ser igual o superior inclusive a cualquier otro sistema operativo. Sí, exactamente. Entonces, ahí es donde uno tiene que tomar esa decisión, ¿no? Muchos piensan que porque pueden manejar un entorno gráfico, ya saben utilizar Linux, ¿no? Que ese es la otra gran mentira. Una cosa es un entorno gráfico y otra cosa es el sistema que soporta ese entorno gráfico. En una época, en una conferencia decían, es que los que son usuarios de Windows son los hijos del drag and draw, ¿no? Pique y suelte. Pero digamos que acá que haya como tal hijos del drag and draw en Linux no existen, porque realmente usted, el contexto que es saber todo lo que corre por debajo, eso es todo un posgrado. Exactamente, entonces aquí el punto es, tampoco es desanimar a la gente para que lo haga, ¿no? Sí, o sea, más bien es orientarlos para que no sea una incursión fallida, exactamente. Sí. Entonces, el punto es, si es una empresa y vas a migrar, hay que tener contemplada la capacitación de los empleados que lo van a usar y de los clientes que van a llegar a tener que utilizarlo o interactuar con él de alguna forma. Sí, incluido todo el departamento de sistemas, ¿no? Toda la parte que hace mover el negocio, y la capacitación es diferencial entre los que reciben como usuario final y los que lo van a administrar. Sí, exacto. Y no necesariamente porque seas una persona de sistemas o que estudió algún tipo de licenciatura relacionada a tecnología, implica que sepas usarlo, ¿no? O sea, yo tengo muchos compañeros que a duras penas sí saben mencionar su nombre. Exacto. Sí, había inclusive hace muchos años, yo no sé si te acuerdas, había la controversia de que cómo era que se nombraba, ¿no? Que si era Linux o Linux. Y después al final se llegó a la conclusión que inclusive el mismo Linus Torvalds decía, esto se llama es Linux, no Linux. Exacto. Ok, listo, pero entonces de todo lo que nosotros hemos visto, Crisar, de todas esas versiones que ya hemos explorado, yo creo que tengo que hacer la cuenta, yo creo que mañana o en estos días, creo que ya vamos por más de 40 versiones de Linux. Pues yo voy a hablar una que me sorprendió mucho, esta Windows FX, Linux FX, que se parece igual a Windows 10, a mí me dejó sorprendido. Yo no sé, cuando tú lo viste, ¿qué impresión tuviste? Por ejemplo, esa puede ser un buen partir a un usuario, ¿no? Sí, claro, o sea, de hecho se veía muy similar.
Sí. Aquí el tema es que tenemos dos vertientes, ¿no? El usuario privado podría ser que con ese sistema se sienta cómodo para empezar a cambiar, pero como decimos, ¿no? Al ambiente gráfico. Sí. A administrar el sistema Linux ya sería algo diferente. Es algo diferente. Pero sí, te señor. podría servir para que en una empresa pequeña no sufra tanto en el cambio. Sí. Yo creo que sí es una muy buena alternativa. Sí. Pero ya en una empresa grande con Active Directories, con sistemas de transferencias de archivos y diferentes tipos de aplicaciones y ambientes que deben convivir, puede convertirse en algo muy muy complejo, ¿no? Entonces el usuario, entre menos complejidad le pongas en sus labores, más productivo puede llegar a ser, ¿no? Claro. Tampoco voy a decir son, porque no siempre son, ¿no? Pero sí pueden llegar a ser más productivos en un ambiente que conocen, más que si quieres por la fuerza cambiarles el sistema operativo. Entorno, ¿no? Yo creo que sí le hice también el mismo post que hicieron en uno de los grupos, donde decían, estoy en una empresa que no tiene dinero y necesitan funcionar fuera de la ilegalidad, ¿no? Y todos le decían, no, pues entonces hagas esto, haz lo demás. Y yo, pues bueno, o sea, si no tienes dinero, necesitas estar de acuerdo porque te van a hacer una auditoría para prestar servicio a alguna empresa y te lo están requiriendo, pues ni modo, ¿no? O sea, fórzalo y nada más ten en cuenta que no porque no te vaya a costar un peso hacer la migración de Windows Server y Windows clientes a Linux, no tengas que capacitar a todo tu personal para que lo empiecen a utilizar. Claro, es que eso es claro, digamos que los costos no implícitos, pero que hay que tomar en cuenta es el tema, volvemos a repetir el tema de la capacitación y el tema del entorno ya empresarial, sí es completamente claro, y me uno también a lo que dice Cris Armas, un tema de Active Directory y todo, que ya viene integrado, porque por ejemplo vimos en la versión de Ubuntu 21.04 que viene la opción ya para integrarlo, en el Ubuntu Mate también ya viene, y en el también el de Windows FX o el que era Linux FX viene una opción adicional, pero digamos que ya con la actualización que van a hacer a 21.04 muy posiblemente ya también viene la opción por defecto. Entonces es muy diferente tener que administrar unas máquinas sueltas con un entorno gráfico a unas máquinas conectadas a un Active Directory. Entonces ahí sí hay una ventaja. Y lo otro es que la empresa no se puede cerrar, y vuelvo y nos unimos a ese tema de que va a costar cero. Nada va a costar cero en la vida. Que se vayan quitando esa idea. Y más si tus normativas te exigen tener alguna póliza de soporte o sistema que te ayude a recuperar las cosas en casos de fallos y encontrar el error y solucionarlo, porque una cosa es tienes un respaldo o un snapshot y te regresas a ese punto y continúas trabajando, ¿no? Sí. O sea, hay empresas donde sucede un error, necesitas poder replicar el error, sacar tus logs, solucionarlo y continuar, ¿no? O sea, también depende mucho de las políticas. Sí. Ahora el tema, yo creo que si vamos... Bueno, ese es el tema para las empresas y los usuarios que están muy ligados al trabajo en una compañía o negocio, ¿no? Ahora, el usuario individual, el que quiere encontrarlas, salir de Winbooks a pasarse a algo más estable. El usuario de casa, digamos, el usuario final. Final. Usuario final, lo que necesita es tener tiempo. ¿Por qué? Sí. Porque si no va a pasar como con todos que dicen, es que tienes que probar todas las distribuciones para ver con cuál te quedas y te da menos problemas. Y yo es que ese tiempo de prueba es complicado, porque de todas formas es mucho tiempo. Es que es la versión fácil, entre comillas. ¿Por qué? Porque nada más instalar el sistema y dejarlo para que puedas trabajar te toma un día. O sea, puedes decir que te tarda una hora hacer la instalación, pero entre que configuras, pones la paquetería adecuada, y te das cuenta cómo funciona y todo, te vas a llevar mínimo un día. Y como lo vimos ayer también, inclusive puede que sea muy buena, pero por ejemplo ponerlo en español puede ser todo un reto, ¿no? Ayer nos demoramos un rato. Claro. Sí, no, o sea, y yo creo que por línea de comando hubiera sido más fácil, ¿no? Pero... Sí, pero como acuérdate que siempre el enfoque que nosotros tienen esa posibilidad. Sí, y además acuérdate que el enfoque que nosotros le damos al unboxing generalmente ¿cuál es? Venga al usuario final, mire como usuario final y la prueba es de usuario final. Entonces, hay cosas que sí se nos facilitan mucho de otras formas, pero pues queremos vivir como en cuerpo propio lo que sufre el usuario final. Sí, y yo creo que hay que mencionar algo importante.
realmente yo creo que no importa el sistema siempre y cuando te guste. Sí. Porque ese es el principal problema. Ajá, ese es el principal problema que yo veo en todos los grupos. No. Usas Ubuntu, pásate, eso es de niños, pásate a Gento, ¿no? Que es de los masters. ¿Sí? ¿Tienes tiempo de estar compilando Gento? Pucha, eso fue como en su momento cuando Slackware, que yo el primer Linux que cogí, Crisar, fue Slackware. No, Dios mío, yo no sé cómo continué, porque eso de uno coger desde fuentes y compilar todo eso es un camello. O sea, ahí sí se requiere tiempo, pero harto tiempo y paciencia. Sí, o sea, igual y si eres estudiante, pues vas a tener ese tiempo, pero si ya trabajas, tienes familia, tienes grupos sociales que actividades que también te van quitando tiempo, dedicarle 2-3 horas a compilar una sola parte no te rinde, ¿no? No, o sea, si tienes el tiempo, demuestras que tienes la capacidad de resiliencia y resistencia. Sí, resistencia y harta. Pero si eres un usuario con muy poco tiempo, también estar brincando de versiones es muy complicado. Yo siempre digo, a mí me encanta Debian, pero yo sé que un usuario recién que quiere empezar a explorar Linux o los ambientes no le puedo recomendar Debian. ¿Sabes qué? Vete con Ubuntu, vete con Linux Mint. Linux Mint se parece más a Windows, ese te puede gustar más. O vete a Ubuntu, porque Ubuntu tiene una base de usuarios que te pueden sacar del problema en 5 minutos, ¿no? Sí. Y cuenta con las librerías y con su tiendita y con cosas que va a hacer que el usuario pueda trabajar rápido y sea más amena la transición. Yo creo que ahí inclusive, Crisar, más adelante que nos toca hacer, aparte de todas las evaluaciones que hemos hecho de todos los Linux, y aparte del cuadro que tengo que hacer ese cuadro para el checklist de todo lo que probamos para que la gente tenga como ese documento al final, es también de que hay una especie también de categorización entre los usuarios finales, ¿no? Está el usuario totalmente neófito, que necesita el usuario neófito, pero de pronto ya viendo que salió de totalmente neófito como intermedio, y ya estaremos hablando de un usuario avanzado. Entonces ahí uno dice, listo, usted está listo para saltar por ejemplo un Debian, pero usted de arrancar con Debian, no, o lo que tú decías hace un momento. Entonces hay como subcategorías. Sí, claro, es que por ejemplo Debian no tiene tienda como tal, o sea, tiene Synaptic, pero no es como una tienda. No es como una tienda. Y solo Ubuntu tiene una tienda bien montada, y es algo de que llegas, haces clic y das a instalar. Y ya. Y eso al usuario le sirve. Yo sé que es mucho más rápido y sencillo poner nada más el comando sudo apt install nombre de la aplicación. Pero que eso lo entienda un usuario. No, todavía falta mucho. ¿No? Falta muchísimo para que el usuario pueda entender eso. No, o sea, y es sencillo, o sea, si te vas a la lógica, es más sencillo escribir eso que ponerte a buscar el iconito y leer la reseña y poner la palomita y darle OK. Claro, porque pero digamos que uno va directamente al punto. Ya uno dice, sudo tal paquete, ya lo sabe, tú lo instaló. Y no empieza a explorar, mirar dónde está, si era, no era. Lo que hicimos, por ejemplo, ahorita, que el instalador me pareció interesante y todo, el de hace un rato que hicimos el stream. Pero si uno va a todo el tema del tiempo que se demora uno haciendo toda esa exploración, yo hubiera instalado todo. Sí, exacto. Entonces, aquí el tema es eso, ¿no? O sea, ¿qué usuario es y qué le va a convenir más? Y ya después, cuando ya tenga experiencia, igual y le gusta explorar, pero como tú comentabas también al inicio, no es necesario llegar a instalar el sistema directamente en tu máquina, sino monta una VirtualBox, que es lo más sencillo del planeta instalar. Móntale ahí la versión que quieras, pruébala, pícale, muévele, ve si truena con lo que tú necesitas. Exacto. Si se dañó, vuelve a instalar sin problema. Si no le gustó, lo reinstala, no hay problema. Sí, y vas palomeando. O ahora que casi todas las distribuciones tienen Live CD, o sea, de que puedes probarlo antes de siquiera instalarlo. También pueden meterlo, ver si todos sus componentes funcionan de su máquina y empezar, porque también ahorita hay muchas quejas de las nuevas laptops que
tratan de instalarle Linux y dice, es que no es compatible con mi tarjeta de video, es que no es compatible con esto, es que el touchpad no funciona. Ujú. Pues todo eso se lo podrían haber ahorrado si hubieran hecho la prueba del Live CD, ¿no? Claro, claro, que eso también es, digamos, digamos que ahí está el subtema, ¿no? Primero, haga la prueba en una máquina virtual para ver cómo es que funciona. Después de que más o menos lo tenga claro y ya tenga definido la máquina que le voy a poner ahí en producción, por decirlo así, haga la prueba del Live CD, vea a ver qué inconvenientes tiene. Si no tiene ningún inconveniente, listo, continúe. Si tiene algún inconveniente, mire a ver si es fácil solucionarlo, o si no, yo lo hice en su momento hace muchos años. Si usted ve que no lo puede solucionar en ese caso, pues muévase de distribución, que de pronto hay una que lo tiene seguramente ya solucionado, y usted se mueve, y si ya tiene algo de experiencia, pues listo, si continúo. Exacto. Entonces ya vas generando una experiencia positiva, ¿no? Si Sí. tomas en cuenta todo esto que estamos diciendo, ya vas con una mejor experiencia. Y yo creo que también algo importante, y hay que hacer hincapié en ello, es que se tiene que leer. En Linux llegas a leer más que un libro. ¿Por qué? Porque son manuales, son guías, son tutoriales, son foros, pero nunca le ponen atención a qué dice el error. Y Sí. aunque puede estar en inglés, existe Google Translator, cortas, pegas y te dice exactamente luego qué tienes que hacer, ¿no? O sea, mucho es nada más hacer apt install -f o y ya se soluciona tu problema, pero por no leer lo que está mandándote el sistema de error, pues das vueltas o te frustras, pero simplemente porque viste el iconito del círculo rojo con la X y ya. Sí, te eso bloqueó porque dejaste de leer lo demás. ese es un tema, pero digamos que, Cris, el tema de leer, yo lo digo en particular, es un tema universal en ingeniería y en todo el mundo. O sea, ni siquiera tampoco en ingeniería. La mayoría de la gente se le presentan los errores o los problemas, y muchas veces, inclusive, no es por destacar el tema de Windows, ahora el Windows hace algo similar a lo que hace Unix, dice cuál es el error y dice a dónde hay que ir a buscar la solución, y la gente no lo lee, solamente dice, me salió una pantalla azul, y ahí se detienen en eso. Entonces sí tenemos una falla bien grande en el tema de la lectura, y otro tema, no solamente el leer, sino la comprensión de lectura, aparte del idioma, ¿no? Sí, yo creo que también mucho es ocasionado por Windows y como tú dices, su pantalla azul, porque te saca muchos códigos, muchos números, muchos IDs de error y cosas así, pero en ningún punto es claro con cuál fue el problema. Entonces yo creo que la misma gente empieza a ver los errores y como no entiende nada, pues se queda con el de no voy a entender nada. En cambio en Linux es, sí te sale el error, pero te va diciendo, es que te faltó una librería, te faltó estos repositorios, o tienes una versión más actualizada de la que necesitas de tal DLL, o cosas así, ¿no? Cosas que son claras y puntuales. O corra este comando, o si estaba corriendo un archivo que estaba configurando por texto, agréguele el punto y coma que le faltó en la línea tal, porque es que es tan explícito que dice, falta un punto y coma al final de la línea número 13 del archivo tal. Y la gente dice, pero ¿por qué no me funciona? Es que dice, vea, lea, falta un punto y coma, miremos el archivo, tan, punto y coma, vuelve y corre el servicio, listo, funcionó. Pero súmale la falta de lectura a la falta de entender el inglés, ¿no? No te digo hablarlo y tener un nivel coloquial con las personas, pero por lo menos leer lo básico en inglés. Error por esto. Haga esto para solucionarlo. Sí, es que ahí tenemos varias fallas. Sí, hay varias fallas. Y ni siquiera saber el inglés, o sea, usar un traductor, porque ¿cuántas aplicaciones de traducción hay que te pueden servir para ayudarte, ¿no? Sí, yo inclusive cuando hago los streaming, Criser, siempre trato es de pongo la página de la distribución que estamos viendo, le pongo el traductor con el Chrome, traduce, pero yo siempre generalmente cuando veo las líneas específicas de algo bien particular en inglés, vuelvo y lo pongo en inglés, porque ahí volvemos al tema. Esa traducción puede llevar muchas veces también a errores de interpretación por la sola traducción. Claro, de hecho sí es o sea, hay muchas cosas que son claras, pero hay otras que, como tú dices, son a interpretación y pueden causar problemas, y sí es un tema, pero si no empezamos siquiera por eso, va a estar medio difícil poder avanzar en esa parte.
Ahora, yo creo que otro campo que podemos abarcar de por qué no instalar Linux son los temas de multimedia, ¿no? Ok. Y mucha gente dice, es que quiero editar video y Windows ya no me gustó, pero quiero correr Adobe Premiere en Linux. Y así como ¿cómo te explico que si te vas a dedicar a eso, mejor si junta algo de dinero y sinceramente cómprate una Mac? Eso iba a decir. O sea, hay soluciones de soluciones. Una solución para un tema muy específico que puede ser, sí, usted se puede migrar. La mayoría de cosas las puede migrar. Otras no las puede migrar hacia allá las herramientas para emulación o lo que quiera. Inclusive no es recomendable. Y otras no es ni tampoco la migración a Linux, sino irse para otra plataforma, que es el caso de Mac. Entonces, por ejemplo, los de diseño gráfico y todo, que todo su ecosistema generalmente es Adobe. Piense más bien seriamente en ahorrar y cómprese un Mac y pague la suite de Adobe. Y ahí no tienes para comprarte una Mac, pues entonces no te queda otra más que romperte la cabeza, empezar a aprender cómo funcionan las cosas en Linux. Exacto. Instalar lo que es más parecido y dale. Y yo creo, no, deja tú darle, yo creo que tienes que complementar con un poco de creatividad. Con las limitaciones que tengas, ver cómo lo solucionas, porque al final también es eso, ¿no? O sea, te dan todo peladito y en la boca en otros sistemas operativos como Windows, pero en Linux es ingenio para saber cómo puede funcionar, ¿no? Además que, digamos que una herramienta homóloga como tal, la única homóloga de una herramienta es la misma herramienta en otro lado. Eso es la única homóloga que hay. Ajá. Que hay seguramente una herramienta X que usted quiere o que está manejando y quiere, por ejemplo, hacer algo parecido o igual en Linux. Hay seguramente una herramienta unida con otra cantidad de herramientas que logran hacer lo que hace esa herramienta. Pero el homólogo de X es X, no es Y. Exacto, entonces o X prima, ¿no? Una versión light como por ejemplo Office 360 que funciona en Windows y en todo, pero si te vas a la versión web, de Word, estás limitado como por nada más tienes un 30% de las herramientas que tienes en el Word instalado en tu máquina en Windows. Sí, aunque bueno, digamos que en el caso de Microsoft ya ha mejorado mucho ese tema, porque ellos, el solo hecho, por ejemplo, digamos, toda esa plataforma de Teams, yo la ejecuto en Linux y es exactamente igual que en Windows. O sea, ellos ya van a pasos adelantados en muchas cosas y muy seguramente alguien preguntaba que si vamos a ver un Office seguramente en Linux, y yo creo que sí lo vamos a ver, y no muy lejano. Sí, exactamente. Entonces hay que a tomar la decisión de utilizar cosas en Linux es ponerse a trabajar, ¿no? O sea, que alguien llegue y te diga, es que yo ya ajusté que Adobe Premiere pueda funcionar en Linux. No creo que suceda, y si sucede, no en el corto plazo, porque tengamos en cuenta que son empresas con miles de desarrolladores y en las comunidades sí existen miles, pero no están dedicados exclusivamente a eso. Sí. A los otros les pagan por hacerlo y estos lo hacen tiempo completo, y aquí contribuyen de acuerdo a sus posibilidades y por el gusto de mejorar las cosas. Pero yo creo que de todos los que están dedicados a eso, hay muy pocos que dediquen sus 8 horas de trabajo diarias solamente a mejorar Linux. Y eso solamente si alguna distribución tiene suficientes donaciones para pagar. Claro, porque es un tema costoso, porque la persona que haga esa operación tiene que ser una persona con un conocimiento relativamente amplio. Entonces, eso es costoso. Como en la vida real, costoso. Es costoso y vale. Exacto, y ahí regresamos a las empresas, ¿no? O sea, yo creo que si tu operación se basa un 80% en lo que haces en la computadora, todos tus usuarios, no puedes arriesgarte a no tener soporte pagado, licenciamientos y personal capacitado para resolver los errores en el momento que se presentan. Ahí uno decía que la mayoría de cosas de ese estilo
y recogiendo eso que le hemos dicho en varios streams, el tema del soporte, los tiempos el acuerdo de disponibilidad que se puede firmar, solamente lo hacen las empresas grandes. O sea, tampoco piensen que eso lo va a solucionar, por ejemplo, por decir algo, Elementary. No lo va a solucionar porque Elementary no es una empresa. Seguramente si usted va a montar algo por el estilo, le toca solucionarlo con SUSE, con Red Hat, con Oracle Linux, con alguno otro que sí tiene ese modelo, pero de resto no. Y como hablábamos también en alguno de tus streams, ¿no? O sea, una cosa es querer alta disponibilidad y otra cosa pensar que si pongo 2 máquinas virtuales que estén dando el mismo servicio en el mismo servidor, es alta disponibilidad, ¿no? O sea, ahí también querer cubrir la alta disponibilidad es tener 2 veces lo mismo como mínimo. Eso 2 veces 2 enlaces, 2 servidores, 2 storage. Y empezar a multiplicar tanto la infraestructura como la chequera. Inclusive también, si uno va más allá, Crisar, y eso nosotros lo veíamos alguna vez en un cuadro que hacíamos en temas de calidad y demás, uno decía que hasta duplicar o tener contingencia inclusive del personal. Sí, exacto. O sea, esas son las partes que no se ven, ¿no? O sea, uno cree que solo si inviertes en los fierros ya saliste del problema. Y no, también tiene que ser el personal y personal capacitado, porque no cualquiera te saca el problema, ¿no? O sea, no es algo como de que presiona el botón de encendido y ya prendió el sistema y ya quedó funcionando. Sino que se te puede ir la luz y darle en la torre a toda la información que tenías, y si no tenías el respaldo, no tenías backup de energía, no tenías al personal adecuado que estuviera viendo que todo eso funcionara. Además que se vuelve muy crítico en esta época, ¿no, Crisar? Porque con este tema de pandemia, ya lo he visto, desgraciadamente cualquiera se puede enfermar, nos podemos enfermar, pero no solamente enfermar, en general el tema de la indisponibilidad de la enfermedad, como también hay mucha gente que se ha muerto. Entonces esa persona que tenía una cierta función, si esa persona no está, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, hablaba con alguno de mis vecinos y él decía, tiene una planta de producción gigante acá en Colombia, y él decía, no, es que ya llegó al punto por la cantidad de gente enferma, que ha tocado parar la planta acá en Colombia y en México. Entonces, ¿por qué? Porque es que, por ejemplo, de tal parte de la planta de producción eran 5, se enfermaron 4, y esa parte de la planta no puede funcionar sino mínimo con 3. Entonces se paraliza completamente. Entonces ahí empieza también el tema de la indisponibilidad. Sí, y también ahí es donde entran los servicios de outsourcing de personal, ¿no? O sea, y se te puede enfermar uno, pero pueden mandar otro a la misma empresa en lo que el primero se recupera. Y bueno, ya son varias cosas que no directamente tienen relación con Linux, pero que sí es importante tener en cuenta. Sí, y afectan de por sí cualquier tema en cualquier empresa, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, las empresas que se están migrando ya a Linux porque sí es más estable, funciona mejor, tienes Red Hat que tiene su licenciamiento de soporte, o SUSE o Oracle Linux, cualquiera de los que tienen soporte, ¿no? Sí. Ya tomaste esa decisión, y tomaste la decisión de ver quién de tu personal tiene la capacitación o el interés adecuado para poder entrar a hacer esa administración, porque no nada más es como no es como en Windows que entras, picas, ves y queda, ¿no? O reinstalas y queda, sino tienes que entrar, revisar log, revisar dónde está el error, qué tuvo como conflicto, por qué pasó esto, echarlo a andar. Y por ejemplo, o sea, los middlewares que se utilizan como GBoss, como Tomcat, y bueno, IIS es de Windows, pero Apache, que es el nativo de Linux, no es lo mismo. O sea, no funcionan de la misma forma, a pesar de que se llamen igual y sean en teoría lo mismo. Al final tienen detalles que cambian y que se tienen que conocer, ¿no? Sí, claro. Entonces no vas a contratar a una persona para administrar GBoss en Windows si lo que vas a hacer es tenerlo en Windows, en Linux. Yo digo que también ahí resume un poquito más que para analizar un tema también, no solamente la disposición, sino también en parte que uno no debería decirlo, no sé si sería conveniente decirlo, pero también es como el tema de la habilidad, ¿no? Porque no todo el mundo, mucha gente puede tener la disposición, mucha gente podrá querer estudiar, y yo he visto gente que inclusive ha pagado cursos de certificación en Red Hat, en algún caso los vi,
y no tiene la habilidad. Y se perdió todo ese esfuerzo. ¿Sabes cuál es la habilidad específica de la que hablas? ¿Cuál sería? ¿Señor? Leer. Pues, al final la única manera de ver por qué falló algo es meterse a ver los logs, entenderlos y poder diagnosticar el problema. ¿Sabe que de todas formas yo cito, creo que eso estaba en un how-to y en unas recomendaciones, por ejemplo, cuando la gente hace mucha mofa del comando rm-rf, en el how-to oficial de, si no estoy mal, del rm-r o del rm, del comando rm decía: yo le recomiendo lo siguiente, no solamente que usted tenga la habilidad o ya conozca el comando, sino que usted cada vez que vaya a ejecutar este tipo de comando, primero, no lo haga de mal genio, no lo haga con estrés, piénselo 2 o 3 veces, mínimo 3 veces antes de dar enter, ¿sí? Si usted no cumple esas condiciones o inclusive está de afán o algo, no lo haga. Entonces ahí yo también me remitiría que no solamente es la habilidad de leer, sino todo el tema del análisis, la parte como de evaluar qué está haciendo y si lo está haciendo bien y es el momento apropiado, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, a mí me ha pasado de que de repente me tienen ahí 2, 3 días casi sin dormir y hay un problema grave y me dicen: oye, es que pues, ¿cuáles serían las soluciones? Digo, pues yo nada más veo ahorita estas dos, pero igual y si me dejas dormir, comer y descansar bien, te tengo una mejor respuesta. Claro, y una más acorde y no uno con todo ese, acá le decimos muy a lo Colombia, el embote o esa situación. Entonces, si uno está lógicamente sin dormir, no está, digamos, en su mejor momento. Fuera de eso está, imagínese, acá decía alguna vez mi esposa, y yo digo que eso es una regla universal, debe ser para todo. Usted cuando vaya a hacer una solicitud, nunca vaya donde una persona antes del almuerzo, ¿sí? Cójala o muy por la mañana que llega fresca y ha desayunado, pero nunca la coja antes de salir al almuerzo o que no ha almorzado, porque esa persona le va a contestar con 50 piedras en la mano. Entonces, sea también estratégico, no solamente para hacer una solicitud, sino también para ¿qué? Para poder usted, al momento en que va a hacer una operación de esas, inclusive la recomendación, por ejemplo, que yo generalmente le hago a mis alumnos con el comando RM de Crisar, es no lo ejecute. ¿Sabe qué haga? Haga más bien MB. Haga MB, renombre la carpeta a lo que va temporalmente o que se quiera eliminar, renómbrelo y simplemente déjelo ahí. Si pasaron 2-3 semanas sin que haya ningún problema, ya con tiempo remuévala, pero no la remueva, no haga RM. Sí, exacto, o sea, hay que saber tomar las decisiones. Es más, a mí siempre que tengo que eliminar un snapshot o eliminar un servidor, reviso 4 veces que sea el nombre de la IP y los datos completos del servidor, que sea el adecuado, porque como tú dices, o sea, un descuido, un numerito mal, una letrita de más que no te hayas dado cuenta en ese momento y prácticamente le diste en la torre o a la empresa completa, o le hiciste perder al menos 4 horas en lo que restauras, es que todo funcione y todo, a las personas que están trabajando. Sí, entonces siempre para hacer cualquier acción en algún servidor, se tiene que tener la cabeza fría para poderlo hacer. Sí, no, totalmente de acuerdo. Digamos que eso es de las recomendaciones, ese tipo de actividades administrativas, no las haga como vuelvo y repito, de mal genio, con problemas, sin comer, de afán, no la haga de afán, piénsela, medítela 3-4 veces, o inclusive, vuelvo y repito, hágale MB y mire la mañana. Y si usted la tiene clara, inclusive yo he tenido en algún momento en una universidad donde trabajaba, tuve este inconveniente que solicitaron el borrado de una carpeta. Y efectivamente, eso ya se fue más de 20 años. Y efectivamente se recibió. Entonces nosotros le decimos a la persona: mándeme el correo, haciendo la solicitud, envíe el correo. Efectivamente la persona solicitó, hizo el envío del correo. Se procesó la solicitud en ese momento como una especie de un ticket de soporte, y efectivamente se le hizo el servicio. Se borró la carpeta. Estaba en un servidor de archivos ahí en Linux. Y la persona después, lógicamente, se le notificó primero, antes de hacer el borrado, que si ya era seguro que tocaba borrarla, si había sacado toda la información. Se le escribió también otros correos, pues pidiendo confirmación. La persona evidentemente confirmó que no había problema, que ya había sacado todo, que no tenía problema. ¿Y qué pasó? La borramos y más nos demoramos nosotros en borrar
porque en ese momento yo la borré, que la persona decir, no, es que se me quedó, no me ha dado cuenta y estaba apuntando a otra carpeta y esa carpeta no tengo backup. Y entonces nosotros le decíamos, pero se le pidió supremamente su confirmación y después el problema, y la persona pues digamos quería hacerlo de manera hábil, decía que nosotros habíamos borrado la carpeta sin confirmación, pero como teníamos todos los correos, y bueno, también se salvó era porque nosotros en algún momento sí teníamos hasta backups de todas esas carpetas, entonces pudimos hacer todo un esquema de rollback, ¿sí? Pero vea lo que pasó. No, o sea, no sé si te acuerdas que les pasó a los de GitHub. Sí. Que entró uno de los administradores, estaba medio dormido, no se dio cuenta en qué carpeta estaba, e hizo un borrado y borró todo un servidor con N cantidad de repositorios, y el último respaldo que tenían disponible creo que era de una semana atrás. Entonces se comunicaron, se disculpa. ¿Tú no te acuerdas de lo que pasó con Toy Story? ¿Con la película? ¿Con la 2? Pasó igual. También. Que fue un borrado. ¿Qué hicieron? Tenían todo cuadrado y mandaron a una señora que estaba en licencia de maternidad para la casa. Y alguien muy descuidadamente borró la película con un 90% ya renderizada. La borró y se replicó en todo lado. Pero como la señora tenía una conexión por teléfono, en ese momento de esa película, todos salieron a correr allá. Corra. Llegaron, desconectar del línea y ahí estaba el 90% de la película renderizada. Donde se hubiera sincronizado, perdían todo. O sea, estuvo a punto de no salir Toy Story 2. Sí, exactamente. O sea, por cosas así, o sea, errores. Al final el problema es que tienes tanto poder en Linux para hacer las cosas que si no lo sabes administrar, por eso dicen que una de las leyes universales para el uso de Linux es nunca hacer root. Sí, eso sí es claro. Porque cualquier cosa que hagas, eso no pide ni confirmación. Todo. Sí, claro, eso es claro. O de pronto, digamos, uno no mide el alcance. Por ejemplo, yo en otra universidad tenía 800.000 usuarios. Entonces uno decía, bueno, en un proceso X que pase acá, un servidor de los que hay es una indisponibilidad uno dice, no, es una indisponibilidad de 50.000 usuarios, ¿sí? Pues uno dice, en proporción de que tengo 1 millón, prácticamente tengo 1 millón, 50.000 usuarios, ¿qué es? No es, ¿cuánto es? No es 0.0 algo %. Pues uno dice, no, eso no es nada. Eso no afecta en nada. Sí, evidentemente por los números no es nada. Pero si tú mete a 50.000 personas en un estadio, eso es mucha gente. Muchísima gente. Sí. Pero uno no tiene como esa capacidad en números, ¿no? No, y espérate, porque dicen, es que son 50.000 usuarios. Ok, es un número. Conviértelo en horas de trabajo. Uy, claro. Solamente perder una hora cada uno son 50.000 horas. Eso sí, fácilmente son 50.000. Un problema que tuvimos en la empresa, donde necesitábamos que HP diagnosticara un equipo y nos llevamos meses diagnosticando el equipo. Llegó un punto en el que le dije al proveedor, oye, ¿sabes qué? Yo ya quiero una solución puntual porque cada que me piden hacer pruebas, esto, el otro, lo demás, me lleva de 4, 5, 6 horas de 2 personas que cobran tanto y va a salir tanto. Entonces, si me vas a pedir que haga una actividad, dime cuál va a ser el impacto de esta actividad para saber si la hacemos o no la hacemos. Porque si voy a invertir de nuevo, no sé, $1,000, $2,000 del tiempo de ingenieros, pues no me sale rentable seguir haciendo esta parte, ¿no? Ya estamos perdiendo tiempo y plata. Entonces, el problema es que muchas veces no se conceptualiza bien cuáles son las implicaciones, porque uno dice, bueno, es que no van a tener conexión 5 minutos, pero en esos 5 minutos 40, 50 personas, 1,000 personas, ¿qué hacen? Son 40 minutos por ejemplo, son 5 minutos de 40,000 personas. ¿Cuántos son? Son 20,000 minutos. 90. O sea, entonces, bueno, igual una cantidad de tiempo impresionante, que a la larga también es plata. Bueno, ven, Cris, pero entonces, si nosotros, volviendo al tema de instalar o no, demos ahí una receta básica, ya como para darle ya más de la mitad de la transmisión. Entonces, en conclusión, si es un usuario completamente neófito y yo me acogería a esa solución, pues si Cris tiene otra, primero, virtualice y, por ejemplo, empiece con Ubuntu. Esa sería la primera recomendación.
Sí, de hecho, yo creo que esa es la principal para neófitos y no tan neófitos. Ok, listo. Ya digamos conociendo algo de Ubuntu y todo, ¿cuál debería ser el siguiente? Bueno, ahí sí digamos que depende mucho de lo que haya adquirido de habilidades, lo que haya aprendido y el gusto, ¿no? Ahí sí digamos que los dejamos un poco más libres. Sí, de hecho, yo creo que ya con el primer paso mitigas la mayoría de los problemas porque ya vas con una experiencia más sana. No es tan de golpe y toparte, ¿no? Porque como dices, hay muchos que instalan de golpe y después ya no saben qué hacer y se regresan. Ok, o les podríamos decir, y avanza. O les podríamos decir también de todos los sabores que hay de Ubuntu, el Ubuntu, Kubuntu, por ejemplo, una siguiente paso diría, listo, si usted ya vio cómo funciona Ubuntu, ¿por qué no prueba el resto de Ubuntus? Que de pronto encuentra algo, Ubuntu Mate o algo, todos esos hijos le pueden dar una opción en el cual usted se acomode mejor o definitivamente se queda, por ejemplo, en Ubuntu. Esa podría ser la segunda opción. Sí, esa es la segunda, como segunda opción sería esa parte. Pero yo creo que antes que todo eso, las preguntas que hacíamos al principio, ¿es necesidad o gusto? Ok. Sí, porque es que si es necesidad, tiene que cumplir con la necesidad. Ya no es mirar a ver cuál me parece, sino que cumpla con lo que yo necesito. Y si es una empresa, es lo que yo necesito más el tema del soporte, la disponibilidad y demás. Ese es otro tema diferente. Sí, ese tema lo podemos hablar más extendido en otra transmisión. Pero puntualmente ahorita para esto es necesidad o es gusto. Si es gusto, tengo tiempo o no tengo tiempo. Y ya de ahí empezamos con las máquinas virtuales, con instalaciones directas y con las distribuciones iniciales, ¿no? Ok. Listo. Inclusive, pues, vean, para que se ahorren tiempo, vean todos los streams que tenemos en YouTube. Vean que ya hemos probado de todo. Ya hemos probado Red Hat, ya hemos probado Fedora en server, en Fedora en usuario final, hemos probado CentOS Stream, hemos probado Ubuntu, FreeBSD. Es que ya la lista está larguísima. Solo uno cree, yo alguna vez, hace muchas veces decía, ¿qué pasaría si yo me dedicara, por ejemplo, cada día instalar una versión de Linux? O sea, mínimo ya tengo 365 al año, eso es un montón. Y ya digamos el conocimiento, y yo en algún momento sí lo hice, pues no era tan popular el tema de YouTube ni nada. Yo puedo, en la casa de mis padres tengo cajadas, pero cajadas más cajas completas de solamente CDs y DVDs de todo lo que probé. Mi mamá me dice, tiene que venir un día esto a saber qué va a votar. Yo digo, no voto porque en algún momento si necesito alguna de las que son muy viejas que ya no me consiguen, ahí las tengo. Pero yo me dediqué mucho tiempo a probar. Entonces uno decía, empiece, por ejemplo, vea que le estamos economizando mucho tiempo, vayan y vean los streams, le dijeron vaya y mire el stream, mira, le dedica una horita de algo, se da cuenta muy bien cómo funciona, le damos una impresión, le decimos cómo funciona, si hay un error lo tratamos de corregir y ese puede ser un buen punto de partida, ¿no? Sí, de hecho, o sea, están tus videos y hay miles de videos en YouTube. A mí me parece bien que empiecen a revisar cada uno de tus videos porque, como tú dices, ¿no? O sea, hacer la instalación desde el punto de vista de un usuario final, inicial, o sea, un usuario final, pero que esté iniciando en Linux. Y es una visión que ellos tienen que ver, ¿no? O sea, pueden ver cómo está el escritorio, si usa mucha memoria, si no usa mucha memoria, si ocupa mucho espacio de almacenamiento, o sea, todos esos puntos que se analizan en los videos, pues te pueden ayudar a tomar una decisión, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, muchos que piensan que Linux es para rescatar equipos viejos, y no, o sea, hay versiones de Linux que requieren equipos potentes, pero porque son especializadas para hacer algo, ¿no? Exacto. En soportar ciertas cargas o hacer ciertas cosas, y por eso ocupan mucha memoria. Claro. Pero sí, a las versiones iniciales, como por ejemplo dices, pasar de Ubuntu a Kubuntu, Ubuntu y todos los hijos de Ubuntu, también es una buena opción. Y ya después, conforme te vas especializando, te vas dando cuenta que existen versiones madre o iniciales de los sistemas, y donde ya te puedes meter a hacer las cosas tú más a profundidad, pero ya con cierto nivel de experiencia. Claro. Que pues, es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Explorar Linux desde sus inicios hasta llegar al día de hoy.
Sí, además que ellos van mirando, digamos, usted sigue como esa ruta que nosotros le estamos planteando y es una ruta sencilla. Por ejemplo, en el caso de nosotros, vuelvo y yo repito, yo empecé con Slackware, yo debía haber desistido en el arranque, eso fue mortal. Después, bueno, que Debian sí había en algún momento, pero yo, bueno, me tropecé después con Red Hat y otros tantos, pero digamos que fue más amigable desde ese punto de vista. Pero acá a hoy es mucho más amigable, vamos a repetir el tema con Ubuntu, todos los hijos de Ubuntu, y usted al momento en que ya conoce, inclusive se conoce a usted mismo y sus necesidades, pues ya mira y empieza a indagar, dice, vea, no, yo me tengo que ir por ejemplo por Debian, no, lo mío es realmente un servidor, de pronto me voy por Red Hat, ¿sí? Y ahí usted ya va cogiendo como la forma y todo el tema del análisis de para dónde tiene que irse, ¿no? Y yo creo que lo que sí podríamos puntualizar es alejarse de las distribuciones especializadas y principalmente de Kali Linux y de Parrot, porque sí son buenas, tienen precargadas muchas herramientas, pero si no sabe primeramente usar Linux, menos va a poder utilizar las herramientas que vienen para hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ya es un aprendizaje adicional que se debe hacer. Entonces yo sí recomendaría, inicien con Ubuntu, conozcan el sistema, vayan metiéndose a la línea de comando y ya que se sientan cómodos en la línea de comando, ahora sí empiezan a explorar estas versiones especializadas para pentesting, desarrollo o como ustedes gusten, ¿no? Aunque hacemos una comilla grande, Criser, que fue el tema de Parrot Home. Parrot Home me pareció, digamos, enfocado a usuario final, muy buena, porque base de Debian y el entorno gráfico estaba muy bien logrado, y el consumo de memoria, comparado, por ejemplo, inclusive contra Puppy, era una cosa bastante bien organizada. Bueno, aunque el que batió récord fue el de hoy, que es Bondi, pero en ese momento, eso fue una maravilla ver a Parrot, y me pareció muy bonito. No, sí, o sea, es bonito, nada más. Parrot Home. Complementemos con el ¿tiene tienda? El de Parrot Home sí tenía tienda, creo que sí tenía tienda, ¿te acuerdas? Tenía tienda porque era la tienda la tienda del entorno gráfico que tenían, que era como era Mate, y entonces jalaba todo del Mate. ¿Sí? Entonces ahí digamos que tuvo una ganancia. Pues lógicamente, pues para pasar de Parrot Home al Parrot Security, eso ya es otra cosa muy diferente. Entonces ahí sí, digamos, nos volvemos a coger realmente la recomendación que hace Criser. No se va a empezar por Kali Linux. O sea, usted empieza por Kali Linux, ahí sí no va a poder hacer nada. Sí, no, o sea, bueno, es persistente, lee muchas guías, ve muchos videos, igual y sí logra avanzar, pero no es como... No es la orientación de cómo empezar. Digamos que no es como decir que uno va a empezar a volar un avión y que pida entonces de una vez subirse a un avión a una 380, porque pues usted no va a poder. Así pueden leerse todas las guías, pero no es el momento inicial. Y generalmente empieza por una avioneta, algo sencillo, va subiendo, cuando ya llegue a cierto nivel ya usted mirará si se va por X avión o por tales cosas, pero pues digamos ya teniendo un preconocimiento de qué necesita y qué quiere hacer. O sea, primero tenemos que conocer que sea una experiencia agradable para que nos interese seguir ese camino, y ya después, ahora sí, a darse contra el muro, pero porque ya sabes que por lo menos lo que sabes hacer ya es bueno y funciona. Sí. Y si ya después te empiezas a topar con muros, ya puedes empezar a aprender un poco más, a investigar un poco más para seguir avanzando. Sí, pero ya no es como es de cero meterte en los problemas. Además que esto es un tema de largo aliento, ¿no? Se diría que de largo aliento, porque no es solamente empezar, sino todo lo que viene detrás. Usted sigue. Pues yo lo digo personalmente, yo ya voy 28, 29 años trabajando con Linux y no le ve ya fin. ¿Sí? No le ve fin, le ve realmente que eso sigue avanzando y requiere inclusive más tiempo, más capacitación, más lectura, más cosas. Sí, o sea, ya es tan grande que hay que buscar especializarse en algo. Especialización, sí, totalmente de acuerdo. Listo, Cristian. Pues igual, como no lo queríamos hacer tan largo, siempre habíamos dicho que una hora y nosotros ya estamos ahí sobre el tema de la hora, y yo sé que tú estás ahí fuera de tu casa y todo. Entonces, pues digamos que vamos a dejarlo hoy hasta aquí,
a la gente que lo esté viendo y a la gente que lo va a escuchar después y que lo va a ver después. Este programa generalmente, bueno, lo dejamos acá en video bajo demanda cada un tiempo en Twitch, lo pasamos a YouTube, pero digamos que el objetivo también es convertirlo en podcast. Lo vamos a convertir próximamente ya en podcast, ya tengo todo cuadrado, entonces voy a empezar ya a reconvertir todo. Entonces, a la gente que lo quiera escuchar en su Spotify, nos puede encontrar como Tecnología Hoy. Vamos a después a definir si dejamos bien así ese nombre o definimos otro. Y pues digamos que esta era la parte interesante, invitar a la gente como a ver la reflexión que nosotros hacemos, viendo y teniendo en cuenta que el usuario final pues llega siendo final y pues necesita ayuda. Entonces, este era uno de los temas que queríamos traer, y más adelante pues vamos a traer más temas, ¿cierto, Crisar? Claro. Y digo, que tratamos de bajarlo más a nivel de los usuarios, estas pláticas, para que pueda ser entendible y no sea algo tan pesado, ¿no? Y sea ameno. Sí, claro. Vamos a hacer todo lo posible. Digamos que hablar en lenguaje normal, sencillo, darle los mejores consejos. Yo creo que pues de acá pueden salir muy buenas conclusiones, que era lo que estamos concluyendo hace un rato. Siga, persista, insista y déjese guiar. Y vea mucho, digamos que lo que en la época que yo empecé con Linux, pues no había YouTube. Un ejemplo, ya hay cantidad de material en YouTube. No digo que todo sea bueno ni tampoco sea todo malo, pero por lo menos vaya buscando, vaya mirando. Si quiere empezar con un buen material, pues empiece con el canal de nosotros de YouTube, en el cual ahí ya hemos hecho cualquier cantidad de videos, y la orientación es eso, de usuario final, y verá que va a partir por lo menos de algo que va a ser bueno para usted. Y de ahí para adelante empieza a leer y vaya subiendo el nivel. Sí, exacto. Pues bueno, entonces quedamos en eso y vamos a tratar de mejorar un poco esto. Listo, Cris. ¿Vale? No. Antes, muchísimas gracias a ti. Qué pena, ahí te cogimos hoy afuera en la calle y haciendo tus cosas, pero gracias de verdad por el tiempo. Nos vemos dentro de 8 días para mañana es jueves, entonces el de infraestructura, viernes de retro, de tecnología retro, y el sábado es todo el tema de seguridad. Listo, entonces, pues Cris, muchísimas gracias de verdad por tu compañía acá. Digamos que este espacio es realmente para Crisar y para mí. De pronto seguramente más adelante traemos más invitados, pero este espacio realmente yo creo que lo diseñamos entre su merced y yo, y lo vamos a seguir trabajando. Gracias. Sí, claro, perfecto. Bueno, entonces seguimos en contacto y nos estamos viendo. Listo, entonces a todos los que nos acompañan les agradecemos. Nuestras redes sociales, les recomendamos mucho. Síganos acá en Twitch, por favor, también Discord, YouTube, Twitter, también Instagram. Síganos, estamos generando mucho material. Esta parte de generación de contenido siempre es un poco compleja, pero pues lo estamos haciendo con la mejor intención de que todo el mundo aprenda y que todo el mundo tenga buena información. Entonces síganos. Esto es realmente más allá de lo que estamos haciendo, es crear comunidad, ¿cierto? Y esa es la idea, ¿cierto, Crisar? Listo. Dame un segundo. Sí, estoy sin. Listo, sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces cuídate mucho. Bueno, a todos, muchas gracias. Nos estamos viendo mañana. Muchas gracias, Crisar. Ok, vale, chao. Gracias. Chao.